Gracias. La siguiente conferencia se titula Estrategias de acusación y condena a sectas coercitivas, a cargo del doctor Carlos Bardavío Antón, quien radica en Madrid, España. Carlos Bardavío Antón es profesor de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja, socio director de Bardavío Abogados, autor de diversas obras sobre la materia, en concreto de la obra Las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, publicada en Barcelona en el año 2018. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Bardavío Antón, profesor de Derecho Penal de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y también abogado y socio director de mi propio despacho, Bardavío Abogados. Y escribí, pues, hace ya unos años, no demasiados, la primera tesis doctoral que se hace aquí en España sobre las sectas en Derecho Penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, que se publicó en una renombrada editorial española que se llama Bosch, en Barcelona, en el año 2018. Bien, lo primero de todo quisiera pues dar las gracias a Red UNE y especialmente a Red UNE Latinoamérica por la celebración de lo que creo que es un simposio muy importante al objeto de dar a conocer las problemáticas, ¿no?, de las sectas coercitivas y de lo que también se viene llamando de forma más actual, ¿no?, más que lavado de cerebro, persuasión coercitiva. Tengo que dar también efusivamente las gracias al delegado de Red UNE en Latinoamérica, a mi querido colega, psicólogo Víctor Hugo Flores, que ha tenido pues la gentileza y la gran idea de organizar este simposio, primer simposio de Red UNE, titulado Tendiendo Puentes, y que, como estarán viendo, pues se emite el fin de semana del 16 y 17 de julio del 2022, y luego posteriormente haremos unas charlas entre los colegas y el público asistente, si no recuerdo mal, el 23 de julio. Por lo tanto, como decía, para mí es un verdadero honor y orgullo pues poder transmitir a todos aquellos que nos estén viendo parte de la tesis doctoral que realicé en la Universidad de Sevilla y que en el año 2017 y que luego publiqué en esta editorial Bosch en el año 2018. Bien, yo he titulado esta breve conferencia Estrategias de acusación y condena a sectas coercitivas, fundamentalmente porque uno de los mayores problemas que tenemos respecto a esta gravísima problemática es el desconocimiento, o al menos yo así profesionalmente, en mi labor como abogado atiendo este tipo de casos, y uno de los grandes problemas es cómo centrar esta problemática, ¿no? Muchas de las veces acuden al despacho pues víctimas o familiares de víctimas que ya han denunciado y ya hay un auto de archivo, ¿no?, un auto de sobreseimiento, un auto que cierra el procedimiento muchas de las veces por falta de asesoramiento, por una denuncia mal planteada o mal formulada, con ciertas explicaciones lógicas de los ciudadanos que evidentemente pues no tienen los conocimientos técnicos para poder expresar toda la gravedad que está sufriendo pues la propia víctima o los familiares de la víctima. Es decir, muchas veces los familiares tampoco saben expresar con detalle jurídico la problemática que está viviendo su familiar, ¿no? Y otras veces la propia víctima también carece de instrumentos para poder explicar lo que le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, por hacer
Un ejemplo sería aquellas denuncias en donde se denuncia abusos sexuales, pero se explica que en el momento del abuso sexual o de la agresión sexual, en ese momento la víctima consentía, ¿no? O quiso la relación sexual. Claro, cuando se explican muchas veces así las cosas ante los jueces y tribunales o ante la propia policía, se incurre en ese error lógico de los ciudadanos que llevan muchas veces al archivo del procedimiento. Por eso es muy importante la combinación de psicólogos y abogados y juristas que sean conocedores de esta problemática al objeto de elevar al máximo las probabilidades de éxito de los casos de denuncia de persuasión coercitiva y todo lo que lleva detrás o lleva posteriormente la persuasión coercitiva, que es otros delitos incluso más graves, ¿no? Como puede ser el abuso o la agresión sexual o la inducción al suicidio, a las estafas masivas de los miembros del grupo o a lesiones psicológicas o incluso lesiones físicas por incluso hasta la muerte por abandono de tratamientos médico-legales. Voy a tratar de resumir dentro de este corto espacio de tiempo que tenemos de ciertas estrategias de acusación y que elevan las posibilidades de condena al grupo o concretamente al líder o líderes de grupos coercitivos. Bien, como decía, el título de la ponencia versa sobre estas estrategias, ¿no? Pero antes de entrar a cuestiones más concretas, leer una reciente sentencia del Tribunal Supremo Español que versa sobre el caso de los miguelianos. Esta sentencia del Tribunal Supremo es histórica en España, puesto que es la primera vez que el Tribunal Supremo define lo que es la persuasión coercitiva. Es la sentencia del Tribunal Supremo Español, sentencia número 252-2021 de 29 de abril. Aquí pongo el ECRI, que es un número de referencia internacional para aquellos que quieran buscarla. Bases de datos de jurisprudencia, en cualquier país existen estas bases de datos públicas para que puedan encontrarla. Y lo que voy ahora a leer está en el Fundamento Jurídico Séptimo, en concreto creo recordar que es la página 29 de esta sentencia. La verdad es que nombro esta sentencia por dos cuestiones fundamentales. La primera y más importante porque, como decía, es la primera vez que el Tribunal Supremo Español define lo que es la persuasión coercitiva. Pero tengo el inmenso honor y orgullo de que el Tribunal Supremo cita mis conclusiones de la tesis doctoral y de otras publicaciones, como es, por ejemplo, un artículo que publiqué en La Ley Penal, la revista española de ciencia penal, titulado La víctima autor en la persuasión coercitiva, comentario a la sentencia del caso de los miguelianos y concretamente esta sentencia, ¿no? Bien, dice la sentencia del Tribunal Supremo, dice, sobre este tipo de conductas es preciso abrir un paréntesis en cuanto a lo que la mejor doctrina destaca como la persuasión coercitiva. Fue objeto de acusación y que es una dinámica que restringe, elimina o anula la capacidad de formar libremente la voluntad de actuar en general mediante técnicas que, aunque individualmente consideradas pueden ser cotidianas o neutras, administradas con cierta frecuencia e intensidad alternativa o acumulativamente, pueden crear en la víctima un grado tal de sometimiento, si bien imperceptible, sutil, progresivo e indirecto, que se asimila al concepto normativo de violencia mediante una forma que, más que incapacitar la voluntad endógena psíquica, restringe, elimina o anula la capacidad exógena, esto es, el horizonte de expectativas alternativas de comportamiento que le ofrece el sistema social y de derechos fundamentales. Se destaca
se destaca así por la doctrina con acierto que el fundamento de punibilidad de la persuasión coercitiva está en la restricción o eliminación del horizonte de expectativas legítimas que ofrece el sistema normativo y social. Bien, y continúa sentencia, importante sentencia, en el mismo fundamento jurídico séptimo, si no recuerdo mal, la página 29, diciendo lo siguiente. En cualquier caso, se insiste también, con acierto, que la autonomía de lo injusto de la persuasión coercitiva está diferenciada del prevalimiento, pues no es una simple superioridad que dice el consentimiento. Esto es, no se obtiene por simple superioridad, sino que se arranca una conformidad gravemente deficitaria que la propia víctima desconoce en ese momento, a diferencia del abuso sexual, donde la víctima conoce al menos sucintamente la injusticia del acto. Ahora bien, se añade también que en estos supuestos el consentimiento, más que obtenerse, convencer, engañar o abusar del prevalimiento de cierta superioridad, se arranca sin posibilidad de otra conducta de la víctima. Y de aquí que la fórmula más correcta ante persuasiones coercitivas o engaños coercitivos contra la libertad sexual, por ejemplo, ¿no?, sea la agresión sexual, es decir, con violencia o intimidación, lo que viene a decir el Tribunal Supremo, o violación, según los hechos que se realicen, y en determinadas ocasiones el concurso de delitos, es decir, que haya, además de este delito de persuasión coercitiva o de agresión sexual, otros delitos como el de estafa u otros delitos, ¿no? Bien, claro, esta forma de explicar el Tribunal Supremo qué es la persuasión coercitiva es muy técnica jurídicamente hablando. Como digo, toma las palabras literales del artículo que acabo de comentar, del artículo que publiqué en 2019 en la revista La Ley Penal, titulada La víctima autor en la persuasión coercitiva, y también de la tesis doctoral. Claro, esta forma de explicarlo es muy técnica y necesita, digamos, explicarse de forma más sencilla, ¿no? Al objeto de que se pueda comprender más allá de esta fórmula tan, digamos, compleja técnicamente hablando, ¿no? Bien. Para ello, quiero comentar una cuestión vital, y es que desde hace aproximadamente unos 20 años, no antes, diría yo, ya existe gran parte o cierta unanimidad por parte de la psicología más autorizada, más especialista en estos temas de la persuasión coercitiva, o llamémosle como le llamemos, aunque este elemento, es decir, llamarle de una manera u otra, confunde muchas veces la problemática, lo cual debería llevarnos a algún acuerdo sobre cómo titular o no, cómo nombrar esta problemática. Bien, dicho esto, parte de la psicología más autorizada, entre ellos Rodríguez Carballeira y sus colegas, pero también mi querido amigo y colega José Miguel Cuevas Barranquero, que también realiza una ponencia en este simposio sobre persuasión coercitiva, la maquinaria del sectarismo. Tanto Rodríguez Carballeira como José Miguel Cuevas Barranquero, de forma muy similar, concluyen que la persuasión coercitiva o también la taxonomía de estrategias y comportamientos abusivos tienen que ver o están factorizados por los siguientes elementos. El primero, el aislamiento, que puede ser un aislamiento fáctico, cómico o comunicativo. El segundo sería el control y manipulación de la información. El tercero, el control sobre la vida personal. Cuarto es el abuso emocional. Quinto, el adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo. Y sexto, imposición de una autoridad única y extraordinaria. Como digo, esta es muy resumidamente ciertos factores que concluye Rodríguez Carballeira y sus colegas y en un artículo del año 2015, pero también de forma muy similar José Miguel Cuevas Barranquero y otros psicólogos también afamados, ¿no?, y autorizados de lengua anglosajona, sobre todo de Estados Unidos. Claro,
Yo cuando estaba realizando la tesis doctoral y viendo y estudiando cuáles los últimos estudios en psicología al respecto, lo que traté de realizar fue una traslación de estos criterios al ámbito jurídico, ¿no? Puesto que teníamos, o seguimos teniendo evidentemente, un problema comunicativo entre cómo se expresan los psicólogos al respecto de estas dinámicas y qué es lo que criminaliza el Código Penal, o que con qué conceptos o con qué denominaciones criminaliza el Código Penal. Claro, si nos fijamos en la mayoría de códigos penales, una conducta de aislamiento en sí misma no existe como delito, o el control o manipulación de la información, por ejemplo, eso es bastante común muchas veces, por ejemplo, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? En campañas publicitarias, etcétera. El control de la vida personal, según en qué grado, puede ser algo neutro, padres a hijos, por ejemplo, la educación. El abuso emocional ya es una terminología que ya evoca una mayor gravedad, ¿no? El abusar emocionalmente, no aprovechando, que parece más evocar un cierto delito contra la integridad moral, ¿no? El abusar emocionalmente de una persona, y si es pareja, pues también podríamos estar ante un delito de violencia de género o violencia doméstica, según los casos, o violencia también de padres a hijos, o la también llamada violencia filioparental, que es de hijos a padres, ¿no? El quinto, el adoctrinamiento de un sistema de creencias. Existe, digamos, en muchas religiones, y en principio dentro de la libertad de conciencia religiosa sería una cuestión lícita, y la imposición de una autoridad única y extraordinaria. Evidentemente la palabra imposición ya nos lleva a cierta reminiscencia criminal, pero el adoptar, ¿no?, libremente una autoridad única y extraordinaria suele ser bastante común en la sociedad. Pero, en definitiva, lo que yo creo que concluyen estos autores, tanto Rodríguez Carballeira como José Miguel Cosas Barranquero y otros como Langón en Estados Unidos, o también la propia Carmen Almendros, compañera de Rodríguez Carballeira, es que la persuasión coercitiva supone en definitiva una forma de control. Bien, el control sobre las personas en los códigos penales no está permitida, puesto que se parte en todas las constituciones democráticas de un concepto de dignidad de la persona a la cual la propia persona no puede renunciar. Sí, el concepto de dignidad está asociado al concepto de libertad. Nadie puede disponer de su libertad, ¿no? Nadie puede renunciar a su libertad, nadie puede someterse a una esclavitud, ni nadie puede aceptar fórmulas violentas o indignas, ¿no?, o que producen la indignidad de la persona, o la cosificación de la persona, ¿no? Como muchas veces pasa en ciertas dinámicas de violencia de género o violencia doméstica, donde la víctima sometida ha llegado a un aprendizaje para defenderse, autodefenderse, que lleva a cierta aceptación de la violencia, ¿no?, o cierta comprensión de la violencia, ¿no? Esto en el campo de la psicología de la violencia de género, violencia doméstica, está mucho más avanzado. De hecho, en España, por ejemplo, o en México, o en otros países, evidentemente se criminaliza de forma autónoma, cuando hace no muchas décadas existía cierta incomprensión sobre este tipo de violencia, ¿no? De hecho, en España, por ejemplo, se criminaliza la violencia de género como un delito de peligro, es decir, no hace falta en la violencia de género que se llegue a un control de la persona, ¿no?, de la mujer, sino basta con el peligro. Esto es un dato muy interesante, por el cual no hace falta tampoco una lesión psicológica. Es decir, si existiera una lesión psicológica posteriormente en la violencia de género o en la violencia doméstica, habría un concurso de delitos. Es decir, tendríamos un delito de violencia de género o doméstica más unas lesiones psicológicas en principio, ¿no? Bien, entonces esta es mi conclusión de la tesis doctoral, que estas fórmulas que relatan Rodríguez Carballeira
y José Miguel Cuevas Barranquero, trasladadas a una terminología jurídica. La pregunta es, ¿qué injusto, ¿no? ¿Qué delito recoge la falta de libertad? Yo aquí mi conclusión es que fundamentalmente los códigos penales, la mayoría de códigos penales basados en la libertad y democráticos, recogen un delito normalmente denominado, y estoy tratando de hacer una comprensión, porque en España, por ejemplo, se llama delito de coacciones, pero en otros países se puede llamar de otra manera, un delito de amenazas, un delito de detención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, discúlpenme si no utilizo la mejor terminología jurídica en cada país, pero cuando hablamos de un delito de coacciones, que esa sería la conclusión, estamos hablando de que en los códigos penales se protege mínimamente, es decir, como delito básico, que una persona no pueda restringir la libertad de otra persona. Y bien, ¿qué sucede? Que dado que la persuasión coercitiva es una forma de control con cierta sutileza, con cierta imperceptibilidad de la víctima, con cierta progresividad, pero no tiene por qué tenerla, puede haber fórmulas muy intensas que en poco tiempo lleven a una restricción de la capacidad de libertad de la víctima, nos lleva a que normalmente los delitos de coacciones o asociados en otros países a una restricción de la libertad, normalmente está configurado en los países, en los códigos penales de los países, como una fórmula expresa, es decir, con una violencia directa y expresa, es decir, palpable, objetivable. Sin embargo, en la doctrina alemana, allá por los años 50 y 60, concluyeron que, por ejemplo, suministrar ciertas sustancias psicotrópicas, o por ejemplo, como actualmente existe la burundanga, que anula la capacidad de la voluntad, pues ya en los años 50 y 60 la doctrina alemana, cosa que luego llegó a la doctrina española y luego se expandió por Latinoamérica, concluyeron que no hacía falta una violencia expresa o a través de un cuchillo o a través de una fuerza irresistible, de forma objetivable o física, sino que, por ejemplo, el suministro de narcóticos, etcétera, o la burundanga en este caso, al anular la capacidad de la voluntad sin que la propia víctima sienta la violencia, estaríamos ante un delito de coacciones, y si hay, evidentemente, una penetración bajo ese estado, no estaríamos ya ante un abuso sexual, en donde, según los códigos penales que estemos tratando, puede ser una fórmula criminal, a diferencia del delito de agresión sexual, que es cuando media la violencia o la intimidación. Bien, claro, si vemos nuevamente cómo configura Rodríguez Carvalira y también José Miguel Cuevas Barranquero la persuasión coercitiva como una fórmula de aislamiento, control y manipulación de la información, control sobre la vida personal, abuso emocional, adoctrinamiento, llego yo a la conclusión de que estas fórmulas, estos elementos, lo que hacen es restringir la capacidad de la voluntad de la persona, como si fuera, por hacer este símil nuevamente, como si fuera un narcótico que la propia víctima no siente cómo penetra en ella, ¿no? Por eso, mi conclusión es que la persuasión coercitiva es un delito fin, es decir, que ya tiene cierta autonomía para ser criminalizado, puesto que se está quitando, a través de estas técnicas que hemos comentado, la dignidad de la persona, es decir, la capacidad de responder libremente ante las situaciones, ¿no? Ante un horizonte de expectativa de libertades, ante una sociedad democrática en donde se le sitúa a través de un grupo coercitivo en un mundo totalitario en donde se le merma esa capacidad de crítica, de voluntad cognitiva, volitiva, etcétera, etcétera, ¿no? Es una merma de la capacidad de libertad. Aquí podéis ver más abajo que esta fórmula en verdad se diferencia de otro tipo de violencias. Como he dicho anteriormente, hay violencias más expresas, como puede ser una violación a través de la amenaza de muerte o a través de una presión grupal,
de varios miembros que someten psicológicamente a la víctima para no resistirse, como pasó en el famoso caso de La Manada, aquí en España, en unos Sanfermines, un caso muy famoso aquí en España. Es decir, que hay fórmulas muy expresas, muy directas, muy tangibles. Sin embargo, lo que sucede con la percepción coercitiva es todo lo contrario, que son técnicas que tienen una gran sutileza. Se dice A expresamente, pero en verdad en todo el contexto se está diciendo B, por ejemplo, ¿no? Por eso la persuasión coercitiva es una violencia cuyas características, a diferencia de otro tipo de violencias como el moving, ¿no? La violencia laboral, que es más expresa, en donde el acosador quiere que la víctima sufra, que vea cómo se le está hostigando, ¿no? O como en el delito contra la integridad moral, que precisa que la víctima sienta esa humillación, por ejemplo, o en las torturas, que sienta, las torturas psicológicas me refiero, que sienta esa amenaza o ese dolor, ¿no? Es decir, que puesto que estamos ante técnicas mucho más sutiles, es decir, la víctima está más indefensa para poder enfrentarse o reaccionar. Es decir, es una violencia imperceptible, como en el caso de una suministración inconsentida, lógicamente, de narcóticos, ¿no? O con la puesta en un vaso de una sustancia como la burundanga, ¿no? Donde la víctima desconoce los efectos que va a tener y ella misma toma el vaso, ¿no? Por ejemplo. Es sutil porque, como decía anteriormente, de todo el contexto se interpreta una cosa, pero las palabras por sí solas no son una orden de suicidio colectivo o no son muchas veces una orden directa a las relaciones sexuales, sino que se enmascaran con una terminología, con una cierta superioridad, con una creación de una confianza especial. Hablaremos del caso de los miguelianos. Y además, ciertamente este tipo de dinámicas o de técnicas son progresivas normalmente. Y digo normalmente porque no tienen por qué, pero lo normal es que sean progresivas, van increciendo, van aumentando porque el autor de la persuasión coercitiva necesita comprobar si la víctima va aceptando esa sutileza. Claro, si la víctima en la primera orden indirecta, por decirlo de alguna manera, ya se resiste, o cuando toca sus genitales, como en muchos casos de coaching o abuso sexual en pseudoterapias, etcétera, en ese momento la víctima dice: oiga usted, señor médico o pseudomédico, ¿qué está haciendo usted? Esto no me ha informado usted de que forme parte de la terapia, ¿no? Es decir, ya si hay una pronta resistencia, el autor comprueba que no puede pasar al siguiente paso, ¿no? Por lo tanto, cuando se va perpetrando la persuasión coercitiva, el autor tiene que ir comprobando que se va aceptando por la víctima cierta dosis de falta de crítica. Es decir, la víctima deposita su confianza, y además una confianza muy especial, en el autor, en el líder sectario, sobre aquellos consejos que se le están dando, sin meditar sobre ello. Por eso digo también que la persuasión coercitiva es una fórmula de administración indirecta, es decir, que precisa de cierta participación de la víctima. Al igual que las estafas. En las estafas, al final, el estafado es el que da el dinero. Esa es la diferencia con el delito de robo. En el delito de robo hay una violencia, una intimidación. En cambio, en la estafa no hay violencia e intimidación. Hay un consentimiento de la víctima, pero lo que pasa es que ese consentimiento de la víctima está viciado por un error esencial que ha creado el autor. ¿Qué sucede? También digo, claro, si la víctima no siente el ataque, porque es progresivo, es sutil, es indirecto, la víctima va aceptando ciertos ataques mínimos, incluso se lo puede plantear con extrañeza, pero lo va aceptando porque cree que hay un bien superior, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le va a hacer?
Por lo tanto, la persuasión coercitiva, ya jurídico-penalmente hablando, es alevosa. Es decir, se administra sin capacidad de la víctima para poder responder y defenderse. Además, se administra con un abuso de confianza, porque previamente o la víctima ha confiado en el autor o el autor ha creado la confianza. ¿De acuerdo? Que independientemente existe una confianza especial que conoce el autor. Y también suele mediar un abuso de superioridad, porque no solo la confianza, sino muchas veces esa confianza viene creada con una aparente superioridad, por ejemplo, moral, como puede ser un sacerdote, o una autoridad familiar, o una autoridad pseudoterapéutica o mística. En definitiva, se introduce una fórmula violenta por esa reminiscencia, volviendo a la suministración de narcóticos como ejemplo, en donde la víctima no es consciente de que esas aceptaciones que por sí solas pudieran parecer neutras, lo que le está llevando, le está abocando a una restricción de la capacidad crítica, es decir, una restricción de la capacidad de libertad, en definitiva. Por eso lo llamativo es que en los códigos penales, excepto en Francia, Bélgica, Luxemburgo y algo asociado a la violencia de género y doméstica en Reino Unido, no existe una fórmula criminal que contemple esta especialidad. Es decir, yo hago un símil con la violencia de género. De hecho, estoy preparando pues, un artículo que se publicará seguramente para finales de año, finales del año o principio del año que viene, sobre esa similitud entre la violencia de género o doméstica, intrafamiliar en otros países también se llama, y la persuasión coercitiva, ¿no? Y hablo de esa similitud en una rama específica de la violencia de género, la violencia de género o doméstica psicológica, y dentro de ella una que es la más sutil. Ciertos micromachismos que muchas víctimas dentro de esta lacra social refieren como uno de los puntos más graves de la situación que han vivido. El micromachismo, que muchas veces en verdad causa una intimidación psicológica o una indefensión aprendida que lleva en muchos de los casos a un sometimiento prolongado, muy similar al de la persuasión coercitiva. Pero en el caso de la persuasión coercitiva, especialmente aún es mucho más sutil, más imperceptible, con mayor progresividad normalmente, y en donde la víctima inconscientemente, es decir, con vicio del consentimiento, llega a aceptar ciertas pautas que si fueran analizadas con cierta tranquilidad, resolvería que pueden ser perjudiciales para ella, ¿no? Por eso urge en España y en otros países, como no, una reforma del Código Penal para introducir de forma clara el delito de persuasión coercitiva como una técnica, como una dinámica criminal con tanta autonomía y con tanta gravedad como lo es también efectivamente la violencia de género o la violencia doméstica. Bien, pero viene lo más llamativo, porque en la mayoría de casos que yo he podido analizar, tanto la policía, Ministerio Fiscal, tribunales y muchas veces pues los familiares, esperamos también los abogados a que haya un resultado mayor, es decir, notamos que hay cierto ya dominio de la voluntad de la víctima, pero muchas veces cuando se denuncia esta falta ya de crítica, ¿no? y de capacidad de libertad de la víctima, la policía, los jueces, los tribunales, los fiscales dicen que no pueden hacer nada. Esto no es cierto. Esto no es cierto porque ya hay un delito. Ya hay un delito. Al igual que si yo intento entrar en mi vivienda y alguien me ha cambiado la cerradura, está cometiendo un delito de coacciones, a pesar de que yo no tenga un daño psicológico. Es decir, no todos los delitos llevan per se a un daño psicológico. En la persuasión coercitiva pasa lo mismo.
puesto que, en mi opinión, es un delito de coacciones que desconoce la propia víctima, salvo cuando sale por ciertas circunstancias del grupo o es finalmente rescatada o convencida o sale libremente porque se da cuenta de todos los daños que ha sufrido durante el tiempo que haya estado, lleva a esa conclusión. Aquí estamos ante un delito de coacciones autónomo y que merece ya por sí mismo una penalidad para el autor que haya llevado a la víctima a ese grado de sometimiento tal, ¿no? Claro, pero como decía anteriormente, muchas veces la policía, fiscales, necesitan algo palpable, algo mucho más palpable. Esto es un error. Efectivamente, y no lo voy a negar, que muchas veces la presión coercitiva y los casos que se han ganado tienen que ver con trata de personas. Por ejemplo, en el caso de Patricia Aguilar, una chica española que junto a otras chicas peruanas pues fue persuadida coercitivamente de ir a la selva peruana, en donde ya progresivamente pasó de un estado más sutil de persuasión coercitiva a estados más violentos de violación más expresa, ¿no? En donde al final el autor quedó condenado a 23 años de prisión por delito de trata de personas. ¿O se espera que haya un delito de estafa o delitos patrimoniales incomprensibles, donde las víctimas depositan todo su patrimonio y acaban prácticamente en la indigencia o solicitando ayudas sociales, ¿no? ¿O se espera a que haya abusos sexuales o una agresión sexual? Por ejemplo, en el caso de menores, mucho más gráficamente, puesto que en esos casos la doctrina del Tribunal Supremo Español y de otros tribunales supremos de otros países llevan a considerar que el relato de la propia víctima, de los menores de edad, si es coherente, sin contradicciones, si hay una persistencia en la incriminación, etcétera, etcétera, y si no hay una animadversión previa, pues puede ser suficiente para castigar el delito por abuso o agresión sexual. Pero para poderse cometer el abuso o la agresión sexual, hace falta previamente que haya una persuasión coercitiva. Ya en ese momento se puede criminalizar. Esa sería, digamos, la gran conclusión. No hace falta esperar a la trata de personas, al traslado de la víctima o que se comercialice con ella, se le prostituya o se le lleve a un estado de servidumbre grave, ¿no? En este sentido. O no hace falta que haya un traslado de disposición patrimonial para entender que ya existe un delito de coacciones, haciendo nuevamente el símil con el caso que anteriormente exponía de si alguien cambia la cerradura de mi vivienda, ya con eso ya estoy sufriendo un delito de coacciones, a pesar de que no tenga un resultado mayor como pueda ser una lesión psicológica, un daño psicológico objetivable o grave, ¿no? Es decir, que tampoco hace falta, y ese sería el cuarto punto de aquí de esta diapositiva, una lesión psicológica. En muchísimos casos de persuasión coercitiva no existe una lesión psicológica objetivable, sino más bien confusa. Ya a través del DSM-5 existe cierta categorización que nos puede llevar a un diagnóstico asociado a la persuasión coercitiva. Sin embargo, muchas veces los jueces y tribunales no alcanzan a comprender el síndrome disociativo atípico u otros trastornos asociados a la persuasión coercitiva. Y en muchas sentencias no se llega a condenar por lesiones psicológicas, puesto que la explicación que se hace en cuanto a conexión de lo que ha hecho el autor para conseguir esa lesión psicológica, ese trastorno disociativo, no queda acreditado. Es decir, muchos casos se pierden porque la acusación centra su acusación precisamente en una lesión psicológica. Pero claro, esto en mi opinión es nuevamente un fallo. Vuelvo a repetir, cuando hay una detención ilegal, cuando hay una violación, cuando hay un abuso psicológico, un abuso sexual, no siempre hay una lesión psicológica catalogable como delito.
que precise un tratamiento continuado, médico. Hay veces que, evidentemente, por resiliencia de la propia víctima y por otros factores, que no, o por un resultado posterior, es decir, un resultado tardío, en el momento del procedimiento judicial y en la sentencia, no se evidencia una lesión psicológica. Y eso no constituye, no niega que exista un delito de coacciones en cuanto a esta, digamos, especial fórmula de violencia, ¿no? O en otros casos, como pongo ahí, puede haber, la persona coercitiva puede suponer en sí mismo un peligro de lesiones, es decir, en menores de edad. Es un adoctrinamiento muy exacerbado que lleve a que los menores tengan conductas ciertamente extrañas o de fomento de la homofobia, como pasa en algunas religiones, puede producir ya en sí mismo un delito de peligro de lesiones. Es decir, pasaríamos de un delito de coacciones, que sería ese adoctrinamiento o persuasión coercitiva, a que en casos muy llamativos, que suelen ser de menor de edad, en religiones bajo un adoctrinamiento que fomenta el odio, por ejemplo, homófobo, etcétera, etcétera, eso constituye per se un peligro de lesiones. No me voy a referir a ningún grupo coercitivo, puesto que no esté evidentemente condenado, pero yo creo que muchos de ustedes pues, conocerán ciertos grupos que pueden llegar a fomentar cierta homofobia o cierto odio en cuestiones que actualmente en España y en otros países democráticos pues existe esa libertad sexual, de pensamiento, ideológica, que lleva a pasar a permear, como no, a la permisión de este tipo de relaciones, ¿no? Pero eso no quita que ciertas conductas, cierto fomento de algún cierto adoctrinamiento pueda constituir, sin llegar a una lesión psicológica, un peligro de lesiones. Lo cual, según el tipo de país o el código penal del que estemos tratando, pues, por ejemplo, en España puede ser un delito de peligro de lesiones a través de un arma letal, como es la persuasión coercitiva, que aumenta la gravedad, o puede, en otros países, constituir una tentativa de lesiones, como también, por ejemplo, en España, ¿no? Un delito de tentativa de lesiones, cuando manifiestamente pudiera llegar a ese resultado, ¿no? O en otros casos, delitos, digamos, anexos a la persuasión coercitiva como fórmula de otro resultado, el intrusismo profesional. Es decir, se utiliza el intrusismo profesional, es decir, la apariencia de que tengo el título para poder ejercer ciertas profesiones, para una de dos, para conseguir esa confianza especial o cierta autoridad y penetrar un mensaje pseudoterapéutico que lleve al abandono de tratamientos médicos legales, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Y esto también sería un constitutivo de un delito diferenciado, el intrusismo profesional, a través del cual también se pueden cometer otros delitos. Es decir, persuasión coercitiva, se utiliza el intrusismo profesional y se acaba con un dominio de la voluntad o lesiones psicológicas o abandono de un tratamiento médico legal que pone a la víctima, digamos, en un peligro evidente y manifiesto contra su propia vida, ¿no? Bien, entonces esa sería la segunda conclusión, es decir, la persuasión coercitiva sería un delito fin, es decir, un delito autónomo, pero también a través de la persuasión coercitiva se pueden cometer otros delitos. Trata de personas, estafas, abuso o agresión sexual, lesiones psíquicas o peligro de lesiones, o contra la integridad moral, o detenciones, o también intrusismo profesional. Pero la clave, en mi opinión, es que no hace falta jurídico-penalmente esperar a que se produzcan estos delitos más objetivables. Lo que hace falta es una regulación específica que diga claramente que la persuasión coercitiva, es decir, el control ambiental, el control emocional, el aislamiento comunicativo, el aislamiento emocional, el abuso de superioridad, es decir, todos estos factores son constitutivos de un delito contra la capacidad de libertad de las personas. Bien, aquí en España existe un delito que es el 515.3 ahora, antes estaba el 515.2, que criminaliza, ahora el 515.3, a la asociación ilícita que utilice
el control de la personalidad o la alteración de la personalidad, aunque sea contra sus miembros, aunque sea para fines lícitos. Bien, este es el tipo penal que existe en España para criminalizar a estos grupos coercitivos. Sin embargo, este delito nunca se ha aplicado en España desde su vigencia, en el año 2015. Nunca. Y esto es muy llamativo. Y es llamativo porque los jueces y tribunales no acaban de comprender esta terminología de la que habla el 515.3, que es el control o la alteración de la personalidad. Puesto que no hay otro delito en el Código Penal español que diga exactamente en qué consiste o que si se criminaliza autónomamente el delito de control o alteración de la personalidad. Por lo tanto, hay que hacer encaje de bolillos, que es un delito de coacciones, que es si es un delito de lesiones. Claro, yo lo que vengo a concluir es que si esperamos a que haya una lesión psicológica, llegamos tarde. Si esperamos que haya una trata de personas, llegamos tarde. Si esperamos a que haya una estafa, llegamos tarde. Si esperamos a que haya una penetración inconsentida bajo este dominio de la voluntad, una relación sexual, llegamos tarde. Por lo tanto, cuando estamos ya en dinámicas grupales en donde exista un control de la personalidad, en definitiva, una personalidad coercitiva, tal y como explica Rodríguez Carballeira y José Miguel Cuevas Barranquero, es decir, control, el aislamiento, la segunda diapositiva que he puesto en esta breve conferencia, ya estaríamos ante ya no una asociación ilícita, sino comúnmente en todos los países ante una organización criminal, cuando la utilización de estas técnicas criminales de la persuasión coercitiva se hacen de forma dolosa, es decir, de forma consciente y voluntariamente. Por lo tanto, mi consejo no es centrar muchas veces la denuncia en lesiones psicológicas o en trata de personas, salvo que se dé, etcétera, etcétera, sino que ya se puede denunciar antes de esos resultados posteriores, esos resultados delictivos posteriores. Pero tampoco aquí en España se es preciso llevar el asunto como una asociación ilícita, puesto que si hay varias personas que están dolosamente interviniendo, no solo el líder, sino con líderes, brazo derecho y los más allegados al líder, están utilizando dolosamente estas técnicas, es decir, con conciencia y voluntad, de que están causando ese resultado de ese dominio de la voluntad, no hace falta acudir al 515.3, sino hace falta llevarlo, por ejemplo, a un delito de organización criminal. Cuestión y delito que se criminaliza en la mayoría de códigos penales democráticos. Tanto en España, Francia, Bélgica, como en Latinoamérica, en México, Ecuador, se criminaliza de forma autónoma el delito de organización criminal. Porque se está utilizando, se está cometiendo unos delitos de forma organizada y de forma permanente. Lo que evoca la organización criminal es cierto estatus de permanencia. Por lo tanto, si tenemos la constancia de que se está dominando a las personas, bajo estas técnicas, no llevarlo por el delito de asociación ilícita, aquí en España al menos, sino como organización criminal, pero también en otros países como organización criminal. Aquí en España, inclusive con más motivo, puesto que el delito de asociación ilícita solo criminaliza la asociación como ente jurídico. Como ente jurídico, es decir, lo que se criminaliza es la pena que se establece es la disolución del grupo, pero no hay una condena a los líderes que han perpetrado la persuasión coercitiva, es decir, el control o la alteración de la personalidad. Por lo tanto, si lo llevamos por organización criminal, además vamos a conseguir que el juez pueda acordar, aquí en España y seguramente en otros países también, medidas limitativas de derechos fundamentales a la hora de la investigación del delito, como es la intervención telefónica, e incluso las medidas cautelares, incluso la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Es decir, aquí en España tenemos una problemática, que es el 515.3, que desaconsejo, porque nunca se ha aplicado, son muy vagos los términos, y segundo, porque no es necesario. Tenemos otro delito mucho más gravemente penado y mucho más claro que la organización criminal y que los jueces y tribunales y que la policía entiende mucho mejor que el de asociación ilícita,
que en este caso de alteración o control de la personalidad nunca ha sido aplicado porque no se sabe lo que es la alteración o control de la personalidad. Entonces, estaríamos hablando de una denuncia como organización criminal por la comisión de delitos de coacciones. Claro, tenemos aquí en la perseguibilidad de los delitos ciertas problemáticas que son muy difíciles de resolver partiendo de esa base de que la persecución coercitiva es una fórmula sutil, imperceptible, progresiva e indirecta, es decir, donde la propia víctima participa, lo cual muchas veces lleva a los jueces de tribunales a decir, oiga, usted ha participado en su propio perjuicio, o entre comillas perjuicio, en, por ejemplo, dar cierto dinero o trasladar todo el patrimonio al grupo sectario o a terceros en concreto. Y claro, esa participación, como aparentemente y libremente han trasladado ese capital, tiene que ser explicado. Y esa explicación, en mi opinión, parte por una explicación jurídica, como hace el Tribunal Supremo y como yo hago, de esta explicación de que no hace falta un resultado posterior, un resultado más grave, sino que basta con la comprobación de que la víctima está imbuida en un sistema totalitario. Es decir, basta, en mi opinión, con una pericial de coacciones, por decirlo de forma tajante, clara y simple. Es decir, no una pericial de que hay una lesión psicológica, cosa que, como he dicho antes, es muy confuso y muchos psicólogos, sobre todo los que no son expertos en estos temas, llegan a muchas contradicciones en sus periciales. O mejor dicho, llegan a conclusiones de ciertas lesiones psicológicas de las que no se puede concluir que haya una autoría, alguien que las haya causado dolosamente o imprudentemente, sino que pueden venir por un estado previo o por otras situaciones o por cierta enemistad con el grupo, ¿no? Por decirlo de otra manera, de forma más gráfica. Esto para los psicólogos inclusive es mucho más fácil, es decir, una pericial de coacciones, de comprobación de la falta de libertad, puede resultar mucho más fácil, puesto que es más fácil comprobar, volviendo al símil anterior, de que no me han dejado entrar en mi vivienda, que comprobar que por el hecho de no entrar en mi vivienda yo tengo un daño psicológico muy importante, ¿no? O grave. Por lo tanto, en esos casos en donde no exista un resultado posterior, un resultado grave posterior y objetivable grave, como una lesión psicológica clara y objetivable e imputable al autor, o no haya agresión sexual, o no haya un delito de estafa, la denuncia, en mi opinión, tiene que versar más, tanto en España como en otros países, como si fuera un delito o como es un delito de coacciones, en otros países con otra terminología, por restricción de la capacidad de libertad. Esto, como digo, no excluye una pericial de lesiones psicológicas, pero cuando se dé. Y lo que se va comprobando en ciertos estudios es que no siempre se da esa lesión psicológica objetivable, palpable, de forma clara y además imputable a un autor, es decir, al líder sectario. Antes de entrar en el primer punto, que lo voy a dejar para el final, más allá de la prueba pericial de coacciones, evidentemente otro elemento muy importante son las testificales de los familiares, por ejemplo, denunciantes, que también se puede hacer periciales sobre ellas. Es decir, la testifical también se puede hacer una pericial sobre la verosimilitud del testimonio, al igual que sobre la víctima. En aquellas víctimas que denuncian por sí mismas, también se puede pedir, al igual que en los delitos de abusos sexuales, cuando exclusivamente exista una coacción, como estamos relatando, que es la persecución cognitiva, se puede hacer también una pericial sobre la verosimilitud del testimonio, sobre la falta de contradicciones. Es decir, hay técnicas y test adecuados para comprobar la verosimilitud y la verdad de un testimonio. Por lo tanto, también no solo a la víctima, sino también a las testificales, someterlas siempre que quieran voluntariamente, sobre todo las de parte, evidentemente, a estas periciales sobre la verosimilitud del testimonio. Otra cosa, evidentemente, que algunos jueces pueden no acordarlas, puesto que el juez en España y en muchos países es el que tiene que apreciar la verosimilitud del testimonio de las pruebas, ¿no? En este caso de las testificales. Otro elemento, como decía, si llevamos el asunto como un delito
cuando lo haya, es decir, cuando haya una organización criminal, es decir, cuando haya una secta coercitiva que pueda ser catalogada dolosamente, es decir, como una organización criminal, aquí en España y en otros países, esa sola figura delictiva permite, sumado el delito de coacciones, permite la intervención telefónica, por ejemplo, o inclusive también el agente infiltrado al objeto de recabar pruebas. Pero todas estas pruebas, tanto pericial psicológica como pericial de coacciones, cualquier otra prueba, WhatsApp, las conversaciones, todo tiene que pasar, en mi opinión, por poner en contexto a la víctima en su pasado, presente y su presente. Es decir, el cómo ha cambiado la víctima, cómo era anteriormente, antes de entrar en el grupo, y cómo es ahora. Claro, eso efectivamente lleva muchas de las veces a una mayor comprobación precisamente de un mayor grado de manipulación. Es decir, cuando una persona pasa a un estado de un cambio abrupto de su personalidad, supone un indicio, pero claro, ese indicio hay que corroborarlo, hay que acreditarlo mediante testificales, conversaciones por WhatsApp de cómo actuaba la víctima ante ciertas circunstancias y cómo actúa después, etcétera, etcétera. Es decir, hay que comparar el pasado con el presente. Esto, en definitiva, como pongo en el último renglón, por decirlo de una manera llamativa, así los pongo yo en mi tesis doctoral, lo que se consigue con la persuasión coercitiva y lo que hay que demostrar en estos tipos de procedimientos antes de que se dé un resultado mayor, inclusive también cuando se da ese resultado mayor, es que hay una transformación de ciertos conceptos del sentido de la comunicación. Por ejemplo, en las sectas pseudoterapéuticas o en aquellos grupos pseudoterapéuticos se cambia lo que en común de los mortales entendemos como salud, como algo positivo, y entendemos la enfermedad como algo negativo. Bien, en este tipo de grupos muchas veces el mensaje es el siguiente. El tratamiento oncológico médico-legal que estás utilizando es insuficiente. Está demostrado que no sana todos los cánceres, sin embargo, yo puedo sanarte el cáncer mediante una cuarentena, como algunos grupos hacen, mediante una modificación de tus emociones, como también hacen en ciertos grupos. Es decir, se antepone una realidad científica no demostrada, no avalada científicamente, por encima de una realidad científica demostrada como es la medicina legal. Evidentemente, todo tiene sus riesgos. La medicina médico-legal tiene sus riesgos y no sana todos los cánceres, es verdad. Pero la probabilidad de que sanar un cáncer con un tratamiento médico-legal está demostrada que tiene cierto éxito y evidentemente no vamos a entrar en pormenores, también en ciertos tipos de cánceres, pero lo que no está demostrado es que científicamente es que a través de la modificación de ciertas emociones o tomando agua con limón o por otros casos que se han dado se pueda sanar un cáncer. Por lo tanto, hay una transformación de ciertos conceptos esenciales de la vida. Se cambia o se transforma el concepto de salud como algo positivo en algo negativo, es decir, lo que estás haciendo para tu salud es negativo para ti si sigues con ese tratamiento médico-legal oncológico, y sin embargo, lo que yo te vendo o lo que yo te propongo, te introduzco erróneamente a través de esa confianza especial, la expectativa de mayor probabilidad de que a través de mis consejos y de mi metodología puedo sanar del cáncer. Es decir, hay una transformación de los conceptos esenciales comunes, como es lo que es salud, que es decir, que es lo que la sociedad entiende como salud, que es lo normalmente someterse a un tratamiento médico legal, pero de forma deficitaria. Es decir, es verdad que todo el mundo tiene ese derecho de autopuesta en peligro, que es no someterse a un tratamiento oncológico, porque ciertas personas pues desean, por cuestiones también religiosas, que Dios decida o que
no quieren someterse a un tratamiento oncológico que pueda ser fuerte y están dentro de esa libertad, ¿no? Y así lo dice la Constitución española y otras, evidentemente, todas las constituciones liberales y democráticas. Pero en el caso que estoy ejemplificando, hay una transformación de la realidad científica. Se transforma, en verdad, los conceptos esenciales, en este caso científicamente avalados, como es la medicina tradicional, se induce a un error a través de esa persuasión coercitiva, que es en definitiva a través de una confianza especial. Es decir, hay una coacción violenta, imperceptible por la víctima, indirecta, en donde la víctima va aceptando esas propuestas progresivamente y además con cierta sutileza. Es decir, muchos de estos casos no dicen estos gurús o supuestos gurús directamente la medicina médico-legal no vale para nada, sino te van introduciendo la idea de que, fíjate, cómo no ha dado resultado en el caso de, por ejemplo, Rocío Jurado, cuando murió por un cáncer de páncreas, por ejemplo, te pueden decir eso, y mira cómo este paciente te está diciendo que yo le he sanado un cáncer. Claro, te lo pueden decir, pero científicamente no está demostrado que haya sido a través de, por ejemplo, cambios emocionales, a través de una cuarentena o a través de beber agua con limón, ¿no? Evidentemente. Bien, esto es lo que quería, digamos, resumir dentro de estas estrategias de acusación y condena a grupos coercitivos, ¿no? La complejidad que tiene, evidentemente, es máxima, pero máxime con este último renglón, que en verdad viene aquí en la diapositiva del primero, que es el denunciar o no denunciar. En mis años de práctica profesional me he encontrado con muchas víctimas o familiares de víctimas que vienen a mi despacho con esta pregunta, que es, ¿denuncio o no denuncio? ¿No? Efectivamente, dentro de la psicología y otros profesionales existe una metodología denominada Exit Consulting, que son consejos de salida para que familiares puedan reenganchar, por decirlo de alguna manera, a la víctima, atrayéndola a un mundo racional, ¿no? Por decirlo también de otra manera. Efectivamente, este tipo de metodología está bastante avalado y no voy a ser yo quien desmonte, ni mucho menos, esta metodología que, como digo, tiene un aval bastante constatado dentro de la psicología experta en esta dinámica, ¿no? Estos consejos de salida que lo que hacen es mantener el contacto de los familiares con la víctima al objeto de aún tenerla cerca, al objeto de poderla hacerla razonar, ¿no? Que por ella misma pueda razonar, pero poner las piedrecitas para que la víctima pueda razonar por sí misma. Bien, dicho esto, esto es cierto. Sin embargo, en muchas ocasiones sucede que o la relación está perdida por completo o ciertos profesionales no tienen un criterio jurídico respecto a cómo poder afrontar la problemática, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿qué es primero, la denuncia contra el grupo o contra el líder o la terapia o el exit consulting, ¿no? Los consejos de salida? Pues ni uno ni otro va primero, depende del caso. Yo siempre digo, si la familia de Patricia Aguilar, y concretamente el padre y su prima, no hubieran denunciado el caso en España y luego en Perú, difícilmente se hubiera podido rescatar luego posteriormente a Patricia Aguilar cuando ya estaba siendo repetidamente violada por el supuesto gurú, ¿no? O por el autodenominado gurú y salvador de la humanidad, y condenado finalmente a 23 años. Tampoco se hubiera condenado al líder de los miguelianos en España por abusos sexuales a una de sus adeptas, aunque denunciaron muchas más, si no hubieran denunciado a los padres. Y esa denuncia hubiera tenido cierto peso y verosimilitud para que la Guardia Civil
fuerzas de seguridad del Estado hubieran investigado el asunto, etcétera. Luego, en el caso también español de arma tradición, si no se hubiera denunciado, no se hubiera llegado a una condena. En el caso Nexum, por ejemplo, el de Estados Unidos contra Kay Ranieri, si no se hubiese denunciado por ciertas víctimas, no se hubiera conseguido una condena prácticamente de prisión perpetua. O, por ejemplo, recientemente, en el caso de La Luz del Mundo, si no hubieran denunciado sus víctimas, aunque en verdad ya llevaban muchos años denunciando muchas de ellas, no se hubiera conseguido el caso, la condena a este sujeto, ¿no? Es decir, que no está la conclusión no es que el exit consulting, es decir, los consejos de salida, sean siempre lo primero ante situaciones verdaderamente criminales, ni que sea la denuncia lo primero como técnica de perseguibilidad o de solución del caso, sino que depende del caso y depende de las pruebas. Pueden llegar efectivamente una familia que quiera denunciar a mi despacho, pero no tengamos pruebas, y se utilice primero el exit consulting como consejo de salida. Eso durante un tiempo, viendo qué resultados va dando, y en ocasiones esos resultados pueden ir a peor, que haya mayor alejamiento o que el acercamiento pues no exista y que se eternice en el tiempo, ¿no? O también, por contra, pueden llegar casos con un despacho de abogados en donde no haya ninguna prueba y se trace una estrategia para obtener pruebas. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo? Pues a través de grabaciones de audio, grabaciones audiovisuales, con ciertas terceras personas que entren en el grupo nuevamente, es decir, con una metodología de estrategia jurídica al objeto de recabar pruebas. Por lo tanto, cada caso va a precisar de una metodología u otra. Y en verdad es una combinación de ambas, es decir, es una combinación de las técnicas de ayuda de los psicólogos, sobre todo, evidentemente, de los psicólogos expertos en estos temas, y una combinación a la vez, diría yo, con los consejos y estrategia jurídica de un abogado. Es decir, difícilmente estos casos se pueden solucionar ciertos casos, no estoy hablando de todos, evidentemente, con una tarea independiente del psicólogo o independientemente del abogado, sino tiene que haber una simbiosis entre ambos profesionales, evidentemente si conocen de estos temas mucho mejor, si son expertos de estos temas, pero no existe una regla mágica que nos lleve a concluir que el exit consulting es mejor en determinados momentos o la acusación directamente por parte de la redacción de una querella o denuncia de un abogado sea mejor que en otros casos. Es decir, hay que trabajar conjuntamente el psicólogo y el abogado al objeto de ir variando la estrategia, tanto psicológica como jurídica, según las circunstancias del caso. Puede empezarse con unos consejos de salida y con cierto, evidentemente, con cierta terapia también por ejemplo, el caso de víctimas que han salido de sanación, y por otro lado, a la vez se pueden estar recabando pruebas. En definitiva, con esto lo que quiero decir es que no hace falta una ultra protección de la víctima, o por decirlo de otra manera. El psicólogo no debe de introducirse en consejos jurídicos y el abogado no debe introducirse en consejos psicológicos. De esta manera, ambos profesionales van a cumplir con su código deontológico y, en segundo lugar, evidentemente, van a poder ayudar a la víctima a que logre, o a los familiares de la víctima, a que logre una mayor expectativa tanto de sanación como psicológica como jurídica para el caso que se diera o se animara finalmente a denunciar la víctima al grupo o los familiares al grupo o a determinado líder para poder rescatar a la víctima. Es decir, es una combinación de ambas ciencias, la ciencia jurídica y la ciencia psicológica, que deben trabajar juntas al objeto de una mayor profesionalidad, ni más ni menos, una mayor expectativa a favor de la víctima, tanto psicológica como de sanación,
como también jurídica. Por poner otro ejemplo, siendo muy claro y drástico, actualmente seguramente no nos encontremos ningún psicólogo en la ciencia de la psicología que desanime al hijo a un chaval a que no denuncie a su padre porque esté maltratando a su madre, bajo el argumento de que esto va a romper va a romper la relación con su padre y va a romper la relación de la madre con el padre, puesto que en caso de denuncia, pues lo primero que se hace es llamar también a declarar a la presunta víctima, en este caso la madre, ¿no? Es decir, no tenemos aquí en España, y dudo yo que en Latinoamérica exista aún una tendencia de ese tipo ultraproteccionista en donde se desaconseje la denuncia a la víctima o la denuncia a los familiares en contra del grupo cuando la víctima aún sigue en el grupo. Sin embargo, tengo que decirlo, yo en los años que llevo trabajando en estos asuntos, muchas víctimas, cuando llegan a mi despacho, familiares de las víctimas, vienen ciertamente muy preocupados por cierto desánimo en las posibilidades de éxito jurídicas por parte de ciertos profesionales, también la policía, como pasaba con la violencia de género hace 40 o 50 años en España. Es decir, no denuncies porque no vas a ir a ningún lado, ¿no? Esto es una tendencia que, en mi opinión, tenemos que empezar a cambiar. No digo por ello que la denuncia sea lo primero, pero evidentemente la denuncia tampoco es siempre lo último. A veces la denuncia puede ser lo primero y a veces los consejos de salida deben ser lo primero. Hay que analizar cada caso y mucho me temo, que es lo que quiero trasladar, que tanto abogado como psicólogo precisan de la otra parte, es decir, del abogado y del psicólogo, se precisan mutuamente al objeto de valorar precisamente una mejor estrategia en este sentido. Bien, simplemente me quedaría esta última diapositiva, que en el caso de los miguelianos, como decía anteriormente, finalmente, como decía en la primera diapositiva, fue condenado el líder de los miguelianos a un delito de abusos sexuales continuado a una de sus adeptas por abusos sexuales, tanto en la minoría de edad como que se prolongó durante la mayoría de edad. También hubo otras víctimas que denunciaron, pero lo llamativo de este caso es que los que denunciaron fueron los padres de las supuestas víctimas, de las que eran menores y luego mayores de edad. Y lo más llamativo del caso es que las víctimas durante 2 años negaron haber sido abusadas sexualmente. Lo negaron. Defendieron al que luego fue finalmente condenado. Y eso fue gracias a que se impuso la prisión preventiva o prisión provisional. Es decir, había ciertos indicios de criminalidad, de riesgo de fuga y de reiteración delictiva contra las víctimas, si no recuerdo mal. Lo cual llevó a una prisión preventiva durante 4 años, que es el máximo legal en España, con un resultado muy positivo, que a los 2 años las que decían que no eran víctimas, en contra de lo que los propios padres decían, de las ciertas evidencias, llegaron a denunciar a este señor después de 2 años que lo estaban defendiendo. Esto es muy llamativo, y muy llamativo precisamente porque corrobora todo lo que hemos comentado en gran parte en esta breve conferencia, que por un lado la persuasión coercitiva es una forma sutil que lleva a una violencia imperceptible por la propia víctima, que muchas veces, y esta es la clave, no es consciente de la merma de la libertad, y que gracias a ciertos procedimientos judiciales, de la intervención telefónica, de la prisión preventiva o provisional, es decir, cuando se trata también el asunto como una organización criminal, como también en este caso en parte se trató, se llega, evidentemente, con peso, es decir, con indicios de criminalidad y con ciertas pruebas, se llega a condenas efectivas, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo con la sentencia es que
y así lo publiqué en ese artículo del cual luego el Tribunal Supremo se hizo eco y que he expuesto en las primeras diapositivas, es que se condenó al líder de los miguelianos por abuso sexual. Pero claro, si partimos de la base de cómo se realizó ese abuso sexual a esta menor y luego mayor de edad, es decir, como abuso sexual continuado, llegamos a la conclusión, al menos yo, de que existía una persuasión coercitiva, puesto que la menor, la víctima, no tenía una sucinta aproximación de lo ilícito del abuso sexual, sino que el líder, el finalmente condenado, consiguió penetrar en la víctima, que las relaciones sexuales con él eran por imperativo divino, que inclusive les podían ayudar a sanar ciertas dolencias y que era estrictamente necesario por imperativo divino, de tal modo que la menor, más que recelosamente, como pasa en los abusos sexuales, que casi bajo ese sucinto conocimiento de la ilicitud, de lo gravoso, que es una relación sexual con alguien mayor de edad que te está obligando a ello, la menor, también lo dicen otras víctimas, aunque no se llegó a la condena, deseaba esas relaciones sexuales. Deseaba, pero no por apetito sexual, sino como se le había introducido esa orden divina, ella no veía una relación sexual cuando consentía. Sí, hay una transformación de los conceptos esenciales de la vida. En este caso, ella no estaba viendo una relación sexual, estaba viendo una relación no sexual, sino una relación directa, de comunicación directa con Dios, o como San Miguel Arcángel, como también le decía el finalmente condenado. Por lo tanto, cambió lo que sucintamente en los abusos sexuales se obtiene bajo engaño o cierta presión por la autoridad, que es ese sucinto conocimiento de lo ilícito, es decir, esa cierta repulsa que luego con los años lleva a la víctima a denunciar. En este caso, la víctima lo veía como algo positivo, no, muy positivo, puesto que ella no era consciente de que se estaba realizando una relación sexual con ese afán libidinoso, ¿no? que deben tener estas relaciones sexuales libres. Lo cual me llevó a la conclusión en ese artículo del 2019, la víctima autor en la persuasión coercitiva, a que en verdad no estamos ante un abuso sexual, en donde exista un vicio, un simple vicio del consentimiento, sino que existe una persuasión coercitiva que, en definitiva, es una metodología, un método violento, coactivo, imperceptible por la víctima por la sutileza de la comunicación realizada en este caso, y en donde la víctima participa de su propia vulneración de la integridad sexual, ¿no? de la indemnidad sexual, sin conocer que se está abusando de ella, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una fórmula violenta, por hacer nuevamente y de forma gráfica y fácilmente ese símil de la suministración de la burundanga, en donde la víctima al final consiente sin saber por qué, sin meditarlo, y en este caso positivamente, deseosamente, porque es una relación con Dios, lo cual lleva a que estamos más bien ante una agresión sexual, es decir, ante una violación, y no ante un abuso sexual. Bien, pues con esto creo que me he pasado del límite del tiempo, pido disculpas, pero hay veces que resumir tantas problemáticas en tan poco tiempo pues es complejo. He tratado de hacerlo lo mejor posible. Sé que en algunas cuestiones a lo mejor no me he explicado lo mejor que hubiera podido. Por eso os dejo aquí mis datos personales, mi mail, también la página web, para que quien quiera pues, me pueda contactar para hacerme la consulta que vea conveniente o exponer otros casos o incluso colaborar en el asesoramiento de detección de casos o lo que sea, lo que se les ofrezca, ¿no? En definitiva, ahí tienen mis datos y espero poder estar el día 23 de julio en esta jornada ya en directo y online para poder también compartir con mis ilustres
colegas que también realizan su ponencia, y también poder compartir con todos ustedes pues también cualquier duda que tengan, inclusive, como no, aprender también de sus testimonios o sus ideas, porque en definitiva hace falta cierta coordinación entre psicólogos, abogados, psiquiatras, estamentos judiciales, fiscales, es decir, cierta coordinación al objeto de con lo que se conozca la gravedad de esta problemática y también cierto consenso en cómo perseguirla y prevenirla. Pues con esto doy por finalizada mi conferencia. Muchas gracias y espero que tengan un buen día. Hasta luego.